Hay gente que se cree que el otro no piensa. Hay gente que no, él dice constantemente que nadie piensa, nada más que él. Sí, sí, el otro no piensa. Incluso hay gente que se cree que por ser de izquierda piensa y el otro, porque es un retrógrado, no piensa. Todos pensamos. Hay pensamientos conservadores, arcaicos, hay pensamientos atrevidos, hay pensamientos revolucionarios, que incluso hay gente que sueña con cosas que todavía nunca han existido y tienen derecho a pensarlo. Pero, caballero, respetemos la inteligencia ajena. Todos tenemos inteligencia y solo entre todos podemos arreglar esto, porque los americanos no nos van a respetar hasta que no vean un proceso serio de diálogo nacional y un estatuto de oposiciones en Cuba. Estatuto de oposiciones, es mucho pedir que una nación moderna tenga eso, un espacio legal para los que se oponen. ¿Existe espacio legal para los que se oponen en Cuba? No. Por eso no supieron lidiar con la protesta callejera. De hecho, todavía no saben lidiar con la gente que le lleva la contraria. No saben. No tienen experiencia. Fidel no los ayudó. Fidel tenía sus batallas que hoy en día no existen. Fidel levantó unas milicias y unos CDR frente a un ejército del cual desconfiaba. Por eso tuvo necesidad de hacer milicias, CDR y acto de repudio, porque no confiaba en el ejército. Desde el principio se dio cuenta que el ejército tiene otra tradición, que podía perfectamente darle un golpe de Estado en el nombre del orden y el futuro de la nación. Y como Fidel Castro se sumó a un proceso extrañísimo de liderazgo apoyado por la Unión Soviética, que era un imperio y era el otro lado de la moneda de Estados Unidos. Por eso que Fidel Castro levantó ciertas instituciones en el medio de fusilamientos y terror que han traído estas tempestades de hoy en día. ¿Cómo superar? Yo siento que estoy hablando con un viejo y que yo soy el joven. Yo soy el joven. Hasta me siento revolucionario frente a gente que quiere seguir pensando igual que el siglo pasado. Incluso creo que no han cambiado el discurso. Siguen hablando del imperialismo yanqui. No han cambiado. Creo que no se atreven. Ni lo y entonces tampoco. Tienen un culto a un fantasma que se llama Fidel Castro, que tenía, como todas las personas en este mundo, cosas buenas y cosas malas. Fidel Castro ni era el diablo ni era Dios. Era un hombre, tenía defectos y virtudes, y muchas de sus virtudes del otro lado eran defectos. Porque es así, toda moneda, toda virtud tiene del otro lado, cuando tú lo miras, tiene un defecto. Toda virtud tiene un defecto. Y la gente revolucionaria a veces es descuidada en el hogar y en la vecindad o en el partido. Porque Fidel Castro era un indisciplinado en el partido y llegaba siempre 3 o 4 horas de atraso a toda reunión de su gabinete, lo sabían. Pero esa indisciplina, por otro lado, le daba la ventaja de ser un tipo ansioso que se movía en Cuba entera con los jippies aquellos y atendía asuntos que otros gobernantes en las épocas anteriores no se habían ocupado. Entonces, por un lado tenía cosas buenas y por otro lado tenía cosas malas. Pero hoy en día es un fantasma. Fidel Castro es un fantasma, incluso usado de manera oportunista por algunos pícaros que ya tienen cuentas bancarias en dólares en otros lugares, en otros países, y mandan a sus hijos a estudiar a Barcelona y hacen doctorado en otros países, aprovechándose de las plusvalías que todavía saben sacar al pueblo de Cuba y al de la diáspora con sus remesas. Entonces, esto se ha convertido en una cosa tan hipócrita que se va a caer por su propio peso. Estados Unidos con los títulos que le sacaron a Cuba. Sí, pero ya la gente está cansada y está muriendo en Cuba desencantada. Los viejos revolucionarios, que yo los conozco, están desencantados porque cambió tanto el contrato que ya no lo reconocen. Cuando miran el contrato dicen, pero esto no fue lo que nos prometieron. No se parece ni lejanamente en nada. Se parece a la última página de Rebelión en la Granja. Lo siento, estoy comparándolo con un libro que ha sido un panfleto, pero se parece mucho a Rebelión en la Granja, lo que pasó en Cuba. Y hoy en día nos dicen, no, olvídate de aquello, pero es que aquello fue una promesa en los años 60. Habían promesas de todo tipo. Hoy en día quieres poner una canción de Carlos Puebla, que era gratis para todo y ahora es propiedad de una empresa privada y tienes que pagar dinero por poner una canción de Carlos Puebla. Aquí mismo en este canal yo no puedo poner canciones de Carlos Puebla. Y yo me desayunaba, iba al colegio. Yo entiendo tus convicciones. El mundo entero cambió. De lo que tú estás convencido, yo lo entiendo. Es capitalista. Yo entiendo y comprendo tus convicciones. Sin sindicalismo, sin leyes, sin derechos humanos, sin derecho al habeas corpus. La gente en Cuba va presa y no tiene derecho a defenderse, no tiene derecho a ser presentada frente a un juez, porque en otras circunstancias Fidel quitó los jueces. Dijo, ¿para qué tantos jueces si ya no tenemos pleitos pequeños burgueses? Así dijo Fidel Castro. ¿Para qué tantos jueces? Y empezó a hacer los tribunales revolucionarios, que son una aberración. Los tribunales revolucionarios, lamentablemente, los había usado con otro nombre, Machado y Batista, porque Fidel Castro repitió, aunque ustedes no lo crean, modelos de dictadores anteriores. Repitió muchos modelos de Machado y de Batista, como son los tribunales de emergencia de Machado y de Batista, que finalmente los tribunales de emergencia se convirtieron en los tribunales revolucionarios cubanos, tribunales de espalda a la tradición jurista de Cuba, que era muy compleja y profunda. Y los jueces en Cuba vieron cómo se llevaba a un hombre a un pelotón de fusilamiento sin haber pasado por un proceso adecuado. Eso pasó. Eso pasó. ¿Lo sabes tú, indio? ¿Lo sabes que hubo procesos inadecuados? Yo entiendo tus convicciones.
No, que son convicciones basadas en nuestra tradición de liberalismo. Los cubanos éramos liberales, no por un capricho ideológico indio, sino porque veníamos, mira, teníamos orígenes diversos de España, de Francia, de África, y tanta gente diversa como somos nosotros. Necesitamos un Estado de Derecho, necesitamos eso, un Estado de Derecho, que se ha aprovechado por algunos descarados y hubo excesos en la burguesía cubana o en los militares como Batista, pero eso se podía corregir con una revolución humanista. No tenía por qué haberse convertido. ¿Fue por culpa de los americanos? Sí, los americanos tienen culpa en esto. Por supuesto, nos metieron bahía de cochino y le dieron en bandeja de plata el pretexto de la emergencia a Fidel. Por eso Fidel pudo hacer tantas cosas atrevidas como querer hacer un hombre nuevo en un país que le gustaba la rumba. Tú no puedes ser un hombre nuevo en un país que quiere fiesta y pachanga como querían los cubanos. Allí se hace otro tipo de cosas. Y metió la pedagogía de los soviéticos, cuando los soviéticos toda una vida, y los rusos siempre han tenido experiencias tristes con los huérfanos. En Cuba no había huérfanos. Y nos metieron el colectivismo como si fueran hijos sin padres y acabaron con la tradición familiar de España, con la hispanidad. Tú no puedes mutilar tanto la cultura que tú heredas sin que haya consecuencias serias como hoy en día, que los cubanos quieren ser extranjeros. Y ustedes lo saben, hace años ya esta tendencia existe. Los cubanos están avergonzados de ser cubanos porque perdieron sus raíces. ¿Se puede destruir una nación? Sí, ya Cuba como nación está agonizando. No voy a decir que está destruida completamente, pero quien diga que Cuba moralmente no está agonizando, no está ayudando al proceso de crítica que necesitamos tener. Tenemos que criticarnos, caballero. Esto no es hallar culpable. Si Fidel Castro en definitiva murió en su cama, no fue llevado a un tribunal ni nada de eso. Quizá ni siquiera hoy en día quieren llevarlo a un tribunal, que se queden adorándolo. Si quieren adorar una piedra, un instituto, una institución, que la saquen de su bolsillo, no del bolsillo general. Porque Fidel Castro no es José Martí. Ese sí estaba bien. ¿Por qué? Porque nunca estuvo en el poder. Los padres fundadores no pueden tener la experiencia con el poder. Es muy corrompible el personaje que tiene el poder. Y Martí habló de una cosa para terminar, caballero. Yo creo que la brújula es por los humildes. Todo lo que se haga por los humildes de Cuba. Eso no quiere decir socialismo. A lo mejor el capitalismo es mejor para los humildes que no el desastre que hay ahora. No digo que no. Pero siempre la brújula, para no perder el rumbo moral, vaya, siempre habrá descarado. Pero los que son de buena voluntad tienen que saber que la brújula es por los humildes. Martí dijo, con los pobres de la tierra yo quiero echar mi suerte. Con los de Cuba, ¿qué beneficia el pobre? ¿El sistema cubano actualmente está beneficiando al de abajo en Cuba? No. Está pasando unas miserias que no tiene idea la esposa de Díaz-Canel, las miserias que está pasando el cubano, porque vive lejos de ellos, están distanciados. Hay unas barreras que a mí me asustan, las barreras que hay, y se nota en las boberías que escriben en las redes sociales. Cuando usted ve las boberías que dice Díaz-Canel, metido en el problema del código de la familia, un código súper moderno, pero para países que ya han superado otros problemas más primitivos, porque esto es por orden de lo simple a lo complejo. Tú no puedes quemar etapas y seguimos los cubanos creyéndonos que somos una sociedad súper moderna que puede estar discutiendo cosas de ese tipo, cuando las más elementales, como son el frijol, el aceite, el arroz, no las tiene resueltas. Entonces, ¿qué hace Díaz-Canel ocupando? Es muy bueno lo que pasó con los animalitos y la crítica, pero alguien dijo ayer, no recuerdo quién, perdón, que también había que ocuparse de los derechos humanos de los presos políticos en Cuba, no solamente del gatico maltratado. No quiere decir que no nos ocupemos del gato, pero quiere decir que puede ser que el gato sea una evasión para no tocar los puntos de verdad que preocupan al pueblo de Cuba. Y recuerden que Hitler también se ocupaba, y no es que sea malo, de la ecología y del cuidado de los animales, pero quiere decir que a veces puede ser usado como cortina de humo para hacer crímenes. Y a eso a veces los marxistas le llaman filantropía burguesa. Cuando el burgués llora porque una ballena está muriendo y le da 3 pitos que se muere un obrero. Eso pasa. En Cuba estamos ante un caso ya de desarrollo de una filantropía burguesa. La primera dama se está convirtiendo en la primera dama de una nueva burguesía cubana, hablando de una receta metafísica, poniendo eso en las redes sociales, en vez de atender a los veteranos. Ustedes saben cómo están los veteranos de guerra en Cuba, todos aquellos que fueron, yo no sé qué piensan ustedes, los que son más de derecha, pero aunque sea equivocada las misiones en África, esos son nuestros veteranos. Igual que los presos comunes, nuestros delincuentes, nuestras prostitutas. Todo el cubano que haya descarriado uno su camino sigue siendo cubano. ¿Estás de acuerdo que toque conmigo? Y todo opositor es un cubano, no es un gusano. Los opositores no son gusanos. De hecho, hay algunos que son católicos conservadores y otros son sumamente liberales y cosmopolitas. Hay un amplio espectro de opositores. Entonces, ¿cómo que gusanos? Por lo menos di que hay variedad de gusanos. Por lo menos di eso. Ahora, ¿cómo podemos gobernarnos? Primeramente, que nos respete Estados Unidos y nos va a quitar las sanciones apenas tengamos un estatuto de oposición. Siempre lo he dicho, pero lamentablemente, Kentucky, ¿tú sabes de cuándo yo estoy diciendo esto? Desde el año 94 que creamos el Grupo Caimán, hicimos un periodicucho.
en Camagüey, desde ese año. Pero lamentablemente no escuchó nadie, porque habían otras fuerzas. Y eso no puede cambiarlo uno con la voluntad, no basta la buena voluntad. Quizás estamos cerca ahora de eso. Lo que le viene a Cuba ahora es triste, porque yo con esta hambruna que se dice que hasta países desarrollados pueden sufrir con la guerra de Ucrania y Rusia, no me puedo imaginar que para Cuba vengan tiempos tranquilos. Quizás estamos cerca de qué dijo hace 30 segundos. Mundial, que obviamente va a tener repercusiones en el pan del cubano. ¿Tú sabes una guerra mundial? Usted dijo que estamos cerca de una guerra mundial. Sí, sí. Y perdón, dije Grupo Caimán en el 94. Eso fue cuando yo llegué a Estados Unidos. Grupo Caimán surgió en el 84. O sea, 2 años antes de yo caer preso en el 84. No, guerra mundial está allá. No va a llegar. Bueno, esta guerra mundial ya empezó, pero se va a poner peor. ¿Y sí, se va a poner peor, pero ya está allá. Hay bloques. Ya, y Cuba debe estar con el bloque de Estados Unidos, pero si no nos apuramos, vamos a estar en el medio. Y no hay nada peor en una guerra, siendo un país pobre que está en el medio. Porque nosotros no somos Suiza, que se mantuvo neutra. La neutralidad para nosotros tendría un alto precio. Ustedes lo saben.